Te están mintiendo sobre Irán. Todo lo que los medios te cuentan sobre este país es una cortina de humo. La verdad absoluta sobre Irán ha estado oculta durante más de 3000 años en las páginas de la Biblia. Y lo que estás a punto de descubrir destruirá por completo todo lo que creías saber sobre los conflictos en Oriente Medio. Presten mucha atención. Irán no es solo un país más en las noticias. Irán es una figura profética. Un país cuyo destino fue escrito por Dios desde el principio de los tiempos. Y lo más impactante, la Biblia no solo revela los orígenes de Irán, sino que muestra exactamente cómo y cuándo este país cumplirá su último papel en la historia de la humanidad. ¿Sabías que Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Irán no se menciona. Con su nombre moderno, aparece como Persia, y la narrativa bíblica sobre Persia no se detiene en sus orígenes. Se extiende hasta el final, revelando el papel de Irán en una de las profecías más aterradoras del libro del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición que se alzará contra Israel en los últimos días. Pero antes de que Irán se convirtiera en un enemigo profético, Persia era algo completamente distinto. Era el imperio elegido por Dios, un imperio usado para liberar a su pueblo, reconstruir su templo y cumplir las profecías de Daniel. ¿No es fascinante? ¿Cómo puede una nación pasar de ser liberadora a ser destructora? ¿De ser bendecida a ser maldecida? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué verdades ocultas sobre el papel de Irán en el plan divino esperan ser descubiertas? Si quieres entender lo que realmente está sucediendo en el mundo, comenta 777 ahora mismo. Embarquémonos juntos en este increíble viaje. Ahora descubriremos el papel oculto de Irán en el gran plan de Dios. Créeme, no te lo querrás perder. El destino bíblico de Irán, la verdad sobre Irán escrita en la Biblia. Todo comienza en los albores de un nuevo mundo, en el libro del Génesis. Tras el gran diluvio, cuando la tierra fue limpiada de toda corrupción, Dios extendió un nuevo comienzo a la humanidad a través de la única familia sobreviviente, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hombres fueron más que simples sobrevivientes. Se convirtieron en los patriarcas de las naciones, portadores del destino, cuyos linajes moldearían el futuro del mundo. El capítulo 10 de Génesis describe este extraordinario panorama. No es solo una lista de nombres, es el primer mapamundi de la Biblia, una genealogía divina que traza la formación de pueblos, lenguas, regiones y reinos. En el versículo 1 de Génesis 10 está escrito: este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, de quienes descendieron todos los pueblos de la tierra. Y de estos descendientes surgieron las naciones que conocemos hoy. Entre estos nombres, ocultos en el texto sagrado, se encuentran 2 figuras que un día darían origen a lo que hoy llamamos Persia. Una nación que surgiría, caería y resurgiría para desempeñar un papel decisivo tanto en las antiguas luchas de poder como en la profecía futura. El primer nombre es Madai, hijo de Jafet. De Madai descendieron los medos, guerreros montañeses que se asentaron en el accidentado territorio septentrional de lo que hoy es Irán. Aislados entre picos nevados y vastos valles, los descendientes de Madai desarrollaron resiliencia. Eran clanes independientes, un pueblo tribal feroz, conocido por su carácter inquebrantable y sólidas estructuras organizativas. Estos no eran constructores de ciudades ni arquitectos de templos. Eran defensores de las tierras altas, endurecidos y unidos por lazos de sangre. Madai es reconocido como el padre del antiguo corazón del norte de Irán. Luego viene el segundo nombre, Elam, hijo de Sem. Su linaje dio origen a los elamitas, quienes se asentaron en las fértiles y exuberantes tierras del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. A diferencia de los medos, los elamitas desarrollaron centros urbanos tempranos y ejercieron influencia política. Controlaban importantes rutas comerciales y fértiles llanuras agrícolas, lo que los convirtió en una fuerza formidable en el antiguo Oriente Próximo. Pero los elamitas no eran solo vecinos del pueblo primitivo de Dios, eran agresores. Pues en Génesis 14 se prepara el escenario para el primer gran conflicto internacional registrado en la Biblia.
Una guerra que no solo pondría a prueba las alianzas, sino que revelaría algo mucho más profundo. ¿Cómo responde el cielo cuando sus elegidos se ven amenazados? En esa época, 4 reyes orientales, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam, formaron una alianza y avanzaron hacia el oeste, penetrando la tierra de Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron poblaciones enteras, y entre los cautivos que tomaron se encontraba alguien valioso: Lot, sobrino de Abraham, el hombre de Dios. ¿Ves lo que acaba de pasar? Los descendientes de Sem y Jafet, los primeros antepasados de Irán, no solo ascendieron al poder, se convirtieron en los primeros en desafiar a la familia del pacto de Dios. Elam, respaldado por otros reyes orientales, se atrevió a invadir la tierra por donde Abraham caminó. Y el conflicto no fue solo por territorio, fue una confrontación contra la promesa que Dios había puesto en la vida de Abraham. ¿Qué hizo Abraham entonces? ¿Se acobardó? ¿Negoció? No. Este fue un punto de inflexión. Con solo 318 hombres entrenados, sus propios sirvientes, lanzó una audaz incursión nocturna. Superado en número, armamento y fuerza, Abraham atacó a los reyes invasores, destrozó sus fuerzas, rescató a Lot y regresó con los cautivos liberados y el botín. ¿Cómo pudo un grupo tan pequeño derrotar a una coalición de imperios orientales? No fue por brillantez militar, no fue por fuerza superior, fue por el favor de Dios. Esta no fue una batalla cualquiera, fue un mensaje espiritual escrito a sangre y fuego. Ninguna potencia oriental, ningún imperio antiguo, ningún reino emergente puede vencer a quien camina en pacto con Dios. Esta no fue solo una victoria, fue una declaración a través de las generaciones. El cielo confirma lo que ordena, y aún hoy, los ecos de aquella primera guerra persisten. ¿Será que lo que estamos viendo ahora entre Israel e Irán no es solo una repetición de la historia, sino un nuevo ciclo espiritual? ¿Que las antiguas tierras de Elam y Madai, antaño desafiantes ante los elegidos de Dios, están volviendo a asumir una posición profética? ¿Y si la hostilidad no nació en las últimas décadas, sino que se sembró hace mucho tiempo en las páginas del Génesis? Ahora crece, madura y despierta para su confrontación final. Porque si bien Elam una vez marchó con un ejército y Abraham una vez se mantuvo solo en la fe, esta misma guerra espiritual está lejos de terminar. Y la pregunta persiste: ¿quién sigue bajo pacto hoy? Y cuando llegue la próxima batalla, ¿a quién defenderá el cielo? Pero el pueblo de Elam no se desvaneció, no fue borrado de la historia, ni su legado se desmoronó con la caída de una sola ciudad. No, perduraron. Vieron imperios surgir y caer como mareas. Pasaron siglos, reyes vivieron y murieron, tribus se dispersaron y se reunieron. Y mientras el mundo se centraba en los tronos de Egipto y Babilonia, los olvidados hijos de Elam, una vez derrotados por el propio Abraham, se alzaban. Sus linajes fluyeron silenciosamente por las tierras orientales de Mesopotamia, donde 2 pueblos antiguos, los elamitas y los medos, compartían un terreno accidentado y fértil. Elam se asentó en las fértiles llanuras del sur, donde los ríos alimentaban la vida y la prosperidad. Los medos, endurecidos por las montañas del norte, fueron moldeados por el viento y la piedra. La suya era una región brutal, pero forjó guerreros con una resiliencia que pocos podían igualar. 2 naciones, 2 espíritus, un mismo destino, construyéndose silenciosamente en las sombras. A su alrededor surgieron imperios y cayeron. El mundo cambió, pero entre las cenizas de la oscuridad, algo nuevo comenzó a gestarse. Primero clanes dispersos, luego confederaciones tribales, luego reinos y, finalmente, un imperio, Persia. Pero no se dejen engañar por sus creencias paganas ni por sus dioses extranjeros. Estas naciones, Elam, Media, Persia, nunca estuvieron fuera del alcance del plan de Dios. Aunque adoraban ídolos, Dios seguía pronunciando sus nombres. Aunque aún no lo conocían, Él ya había escrito sus roles en el guión de la redención. A través de las voces de sus profetas, Isaías y Jeremías, Dios declaró algo asombroso. No solo una profecía, sino 2, y ambas se cumplirían con una precisión tan aterradora que resonarían en la historia como un trueno mucho después de los acontecimientos.
La primera profecía, pronunciada por Isaías y repetida por Jeremías, predijo que Elam y Media se alzarían no como enemigos de Israel, sino como las herramientas que Dios usaría para castigar a Babilonia. Babilonia, el imperio que había aplastado Jerusalén, destruido el templo y arrastrado al pueblo de Dios al exilio, no quedaría impune. Dios ya había elegido la mano que provocaría su caída, y esa mano pertenecía a los pueblos unidos del antiguo Irán. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo Dios puede usar incluso a quienes están fuera del pacto para cumplir su voluntad? ¿Cómo podría una nación conocida por su idolatría convertirse en un martillo en manos del santo? Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa. Dios no se detendría en el juicio. Usaría a Persia no solo para castigar, sino para liberar. Por medio del profeta Isaías, Dios designó a su libertador elegido más de 150 años antes de que el hombre siquiera naciera. Un rey, un extranjero, un hombre que no conocía a Dios, pero a quien Dios conocía íntimamente. Isaías 45:1 declara: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo por la mano derecha para someter naciones delante de él. Ungido. Esa palabra reservada para profetas, sacerdotes y reyes de Israel, colocada sobre la cabeza de un gobernante pagano. ¿Por qué? Porque Ciro se convertiría en el agente de la libertad, decretaría el regreso de los exiliados, financiaría la reconstrucción del templo de Jerusalén y se escribiría en la historia sagrada de un pueblo que no era el suyo. Pero antes de que Ciro naciera, Dios comenzó a sentar las bases. En el siglo VIII a.C., un hombre llamado Deioces, rey de los Medos, comenzó a unir las tribus dispersas de Elam y Madai. De esta unión surgió la primera capital imperial de Irán, Ecbatana, un nombre olvidado para la mayoría, pero grabado en la profecía. Este fue el comienzo de algo sagrado oculto tras algo político. Su nieto Ciaxares tomó este fundamento y lo transformó. No solo lideró, sino que reformó. Reformó el ejército hasta convertirlo en una fuerza temible, tan formidable que derrocó a Nínive, capital del temido imperio asirio, cuya crueldad hacia Israel fue inigualable. Y con la caída de Nínive, uno de los mayores opresores de Israel se derrumbó bajo el peso de la profecía. ¿Lo ven? La profecía se desarrollaba paso a paso. Dios no solo observaba la historia, la escribía. Persia no fue un accidente, fue un instrumento. Dios estaba levantando un pueblo de las colinas y valles de Elam y Media. Un pueblo que una vez había guerreado contra sus elegidos y que ahora se convertiría en su instrumento. No para gloria ni para imperio, sino para juicio y redención. Porque cuando Dios habla, el tiempo escucha, y cuando Dios designa, incluso a un rey pagano, ninguna fuerza en el cielo ni en el infierno puede deshacerlo. Así que, si Dios pudo llamar a un hombre como Ciro por su nombre, incluso antes de que su madre lo concibiera, si pudo usar a Elam y Media, olvidados por los hombres hace mucho tiempo, como la clave para la restauración de Israel, ¿cuánto más está orquestando incluso ahora? ¿Cuántas naciones, pueblos y momentos insignificantes se están forjando para un destino que aún no podemos ver? Porque el Dios que resucitó a Persia del polvo sigue obrando. Y el guión que comenzó aún no ha llegado a su final. Sin embargo, incluso mientras Persia crecía en poder, extendiendo su influencia por los continentes y moldeando el escenario mundial, su destino ya estaba escrito mucho antes de que sus ejércitos ascendieran al poder. Mucho antes de que sus reyes se sentaran en tronos de oro, Dios ya había revelado su futuro mediante los susurros de sueños proféticos. Y el primero en verlo con divina claridad no fue un rey ni un general, sino un joven prisionero hebreo, Daniel, un exiliado adolescente, un cautivo arrancado de su patria y arrojado al corazón mismo del imperio que había destruido todo lo que había conocido. Comenzó con una catástrofe. El ejército babilónico, bajo el implacable liderazgo del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén. Las imponentes murallas de la ciudad fueron destrozadas. El templo, la casa del Dios viviente, fue saqueado y quedó en ruinas. Miles fueron hechos prisioneros y obligados a cruzar el desierto hacia tierras extranjeras. Entre ellos se encontraba un joven llamado Daniel, cuya vida acababa de ser destrozada.
¿Te imaginas cómo fue ese momento? Ser arrancado de tu familia, tu cultura, tu alabanza, tu identidad. Todo lo familiar quedó atrás, en ruinas humeantes. Sin embargo, en esa oscuridad, Dios te eligió. No por poder ni linaje, sino por fidelidad. En los relucientes salones de Babilonia, rodeado de corrupción, idolatría y riquezas paganas, Daniel se negó a inclinarse. Mientras otros festejaban en la mesa del rey y bebían el vino del imperio, Daniel permaneció puro. Y gracias a esta lealtad inquebrantable, Dios le concedió algo que pocos han recibido: una ventana divina al futuro. Visiones no solo de su generación, sino también del reino que vendría después. Y en el corazón mismo del imperio que había devastado Jerusalén, Daniel comenzó a ver algo asombroso: que Babilonia no duraría, que otro imperio surgiría, forjado por dos brazos de plata, un imperio que un día sería clave en el destino de su pueblo, el imperio persa. Y este viaje al futuro comenzó con un sueño. Mientras Daniel servía fielmente en la corte del rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra fue repentinamente presa del terror. Una noche tuvo un sueño. Fue inquietante, vívido e imposible de olvidar. Apareció una imponente estatua hecha de diversos metales. Una cabeza de oro, un pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Pero Nabucodonosor, turbado y orgulloso, lanzó un desafío sin igual. No te limites a interpretar mi sueño. Dime lo que soñé sin que yo diga una palabra. Ningún mago, hechicero o sabio en toda Babilonia podría hacerlo. El miedo se extendió como un reguero de pólvora. La muerte los esperaba a todos. Pero entonces el siervo de Dios dio un paso al frente. El joven Daniel, fortalecido no por el intelecto sino por la revelación, fue llevado ante el rey. Buscó al Señor en oración, y el cielo se abrió. Esa noche se reveló el misterio. ¿Te lo imaginas? Este adolescente exiliado se encontraba ante el trono del mayor tirano del mundo. Tranquilo, intrépido, resplandeciente con la luz de la verdad divina. Y con humildad y autoridad, Daniel dijo: nadie puede hacer lo que pides, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Entonces, con precisión y poder, describió el sueño del rey con todo lujo de detalles, sin siquiera haberlo oído. Y lo que siguió fue una de las revelaciones más extraordinarias de la historia humana. Daniel declaró: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Babilonia, el esplendor de los reinos, el primero en la cronología profética. Pero después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Esta plata no representaba una sola nación, sino dos. Dos brazos, dos pueblos. Los medos y los persas. Diferentes, pero unidos. Unidos en la estrategia, divididos en el poder. Y de estos dos, el brazo persa se alzaría con más fuerza, dominando al otro y asumiendo el liderazgo. ¿Has considerado alguna vez que Dios anunció el futuro de Persia incluso antes de que se convirtiera en una potencia mundial? Que mientras Babilonia aún se enorgullecía, el cielo ya preparaba su reemplazo. La estatua no era solo arte. Era una cronología, un mapa divino, una secuencia de reinos que se extendía desde el cautiverio de Daniel hasta el fin de los tiempos. Y en ese momento, Daniel lo dejó claro: Babilonia caerá, y el trono pasará, no por accidente ni por ambición, sino por designio divino. El imperio que había derrocado a Jerusalén sería derrocado, y el reino de plata, Persia, se alzaría por orden divina. Pero esta profecía no era solo para reyes y eruditos, era un mensaje para todas las generaciones. Dios es quien construye imperios. Dios es quien los derriba. Y ninguna nación, por poderosa que sea, está fuera de su plan. Así que ahora, al observar la creciente influencia de Irán, ¿recordamos que su ascenso fue predicho en un sueño hace más de 2500 años? Que su poder, entonces y ahora, ha sido visto, medido y colocado dentro del tapiz de la profecía. Y si Dios reveló el ascenso de Persia antes de que ocurriera, ¿qué nos ha mostrado ya sobre su caída? Porque la visión no terminó con plata,
Y los sueños de Daniel no han terminado. Lejos de su patria, rodeado de los imponentes ídolos y los dorados salones de Babilonia, un joven llamado Daniel esperaba. Aunque era un extranjero en el exilio, su espíritu permanecía anclado en las promesas de Dios. Había tenido visiones, vislumbrado reyes que aún estaban por surgir, imperios que aún estaban por caer, y ahora esas visiones eran conmovedoras, listas para estallar sobre el mundo como una tormenta contenida. ¿Podría esto realmente estar sucediendo en tu vida? ¿Cumpliría ahora su palabra el Dios que había hablado a través de profetas y sueños mediante el surgimiento de un rey inesperado? Mucho antes de este momento, el profeta Isaías había pronunciado un nombre que nadie podría haber imaginado que importaría: Ciro. Un rey persa aún no nacido sería usado por Dios como su instrumento predilecto. En Isaías 45, versículo 1, el Señor dijo: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien yo sostengo por su mano derecha, para someter naciones delante de él. Daniel conocía esta profecía, y ahora, en tiempo real, la veía concretarse. Ciro, joven y ambicioso, había surgido de las escarpadas tierras altas de Persia. Con brillantez y audacia, conquistó el reino vecino de Media, uniendo los dos tronos en una sola fuerza imparable, el imperio medo-persa. A medida que su influencia se expandía, también lo hacía su confianza. Uno a uno, los poderes del mundo antiguo cayeron ante él, y entonces puso la mira en la joya de los imperios, Babilonia. El día predicho en las visiones había llegado, pero la conquista que siguió no fue un asedio cualquiera. Dentro del palacio de Babilonia, el rey Belsasar, el arrogante e imprudente nieto de Nabucodonosor, ofrecía un gran banquete. 1000 nobles llenaban el salón, ebrios de vino y orgullo. La música resonaba en las paredes de mármol, las copas de oro tintineaban y las risas enmascaraban la tensión que se extendía bajo la superficie. Pero entonces, Belsasar cruzó una línea que ningún rey debía atreverse a cruzar. En un acto de impía rebeldía, ordenó que se trajeran los vasos sagrados, aquellos que hacía mucho tiempo habían sido sacados del templo del Señor en Jerusalén. Estos no eran simples trofeos, eran instrumentos sagrados, usados antaño en la adoración del Dios viviente. Y ahora, en el corazón de la Babilonia pagana, eran objeto de burla, brindados ante falsos dioses de oro, plata, piedra y madera. ¿Se imaginan el silencio que siguió? El repentino cambio de atmósfera. En ese momento llegó el juicio, no con un trueno, sino con el movimiento silencioso de una mano invisible. Ante los ojos atónitos del rey y sus nobles, aparecieron dedos que comenzaron a escribir en la pared. 4 palabras: Mene Mene Tekel Parsin. La música se detuvo. El vino se agrió. El rostro de Belsasar palideció. Sus piernas flaquearon. Nadie en la sala entendió el significado de las palabras. Los hombres más sabios de Babilonia estaban indefensos, pero Daniel fue llamado. Había estado antes en las cortes de reyes. Había interpretado sueños, dicho la verdad a riesgo de muerte, y ahora, una vez más, se alzaba con valentía para entregar un mensaje que sacudiría los cimientos de un imperio. Miró al tembloroso rey a los ojos y declaró: Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel 5, versículos 26 al 28. Incluso mientras estas palabras resonaban en los muros de piedra, la profecía ya estaba en marcha. Sin que los juerguistas los vieran, los ejércitos de Ciro el Grande habían ejecutado una maniobra brillante. Silenciosamente, habían desviado el río Éufrates, bajando el nivel del agua que antaño protegía las murallas de Babilonia. Al Nustar, amparo de la noche, los soldados avanzaron sigilosamente por el lecho seco del río y entraron en el corazón de la ciudad. Milagrosamente, las puertas interiores habían quedado sin llave, tal como Isaías había predicho en Isaías 45:2. Iré delante de ti y allanaré los montes. Derribaré puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Dios mismo había abierto las puertas de Babilonia. No se necesitó ninguna espada. Ninguna máquina de asedio rompió la muralla. El cielo ya había movido los pedazos. Esa misma noche, el rey Belsasar fue asesinado.
Y así, Babilonia, el imperio que una vez pareció invencible, cayó sin un grito de batalla. La cabeza de oro, una vez soñada en las visiones de Daniel, había desaparecido. El cofre de plata había ocupado su lugar. Ciro, rey de Persia, ahora gobernaba la historia, pero poco sabía que su mayor acto estaba por venir. Durante 70 años el pueblo de Israel permaneció en el exilio, llorando junto a los ríos de Babilonia. Sus arpas colgaban silenciosas de los árboles. Sus cánticos de Sión se convirtieron en ecos del recuerdo. Parecía como si el pacto hubiera sido aplastado bajo las botas de los imperios. Jerusalén yacía en ruinas. El templo, una vez lleno de la gloria de Dios, no era más que cenizas y escombros. Y entonces ocurrió algo completamente imposible. Un rey extranjero, un rey pagano, apareció desde más allá de sus fronteras e hizo lo que nadie podría haber esperado. Ciro, gobernante del creciente imperio persa, emitió un decreto. El pueblo judío pudo regresar a casa. Pero Ciro no solo los liberó, les dio poder. Financió la reconstrucción del templo, restauró la dignidad de un pueblo desplazado, y no lo hizo a medias. Los envió con autoridad real, liderados por Zorobabel, descendiente directo del linaje real de David, y Josué, el sumo sacerdote de Israel. Estos hombres, con autoridad real y sacerdotal, sentarían las bases de lo perdido. Comenzarían a restaurar la morada de Dios en la tierra. Y así, Persia, en un asombroso giro del designio divino, se convirtió en el único imperio de la historia que no destruyó a Israel, sino que lo reconstruyó. ¿Qué clase de nación hace esto? ¿Qué clase de rey financia la casa de un dios extranjero? Pero mientras se desarrollaba esta restauración, Dios le reveló a Daniel una visión más profunda y oscura, una que sugería el destino inmisericordia de Persia. En una visión profética, Daniel vio 4 bestias aterradoras surgiendo de las aguas caóticas, cada una más aterradora que la anterior. La segunda bestia captó su atención. Un oso monstruoso, de forma descomunal, erguido sobre un costado con 3 costillas apretadas entre sus dientes ensangrentados. Y entonces se oyó una voz del cielo, retumbando con una claridad amenazante. «Levántate y devora tu carne». ¿Qué significaba esto? El oso representaba Media y Persia, y su postura desigual, levantada hacia un lado, no era un error. Reflejaba la realidad de que, si bien Media y Persia finalmente se unirían como un solo imperio, Persia acabaría dominando. Las 3 costillas representaban sus mayores conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, imperios devorados por el insaciable ansia de dominación de Persia. Y la historia lo confirma con una precisión escalofriante. Primero cayó Lidia. Sus ricas ciudades de Asia Menor no pudieron con la marea persa. Luego vino Babilonia, la cabeza dorada de la estatua anterior de 1200. Daniel, humillada en una sola noche. Pero Persia no se detuvo. Como la bestia que Daniel vio, siguió adelante. Bajo el mando de Cambises II, hijo de Ciro, las fuerzas persas arrasaron el desierto del Sinaí y aplastaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Con la caída de Egipto, la última costilla se desprendió de su sitio. Pero las visiones no habían terminado. Años después, Daniel se encontraba a orillas del río Ulai, quizás reflexionando sobre todo lo que había visto. Y fue allí donde los cielos se abrieron de nuevo. Lo que vio a continuación fue más claro, más detallado y más aterrador. Vio un carnero salvaje, orgulloso, violento, con 2 grandes cuernos. Sin embargo, uno era más alto que el otro, y este había crecido más tarde. El carnero cargaba hacia el oeste, el norte y el sur, conquistando sin resistencia. Nada podía interponerse en su camino. Entonces se oyó la voz. El carnero de 2 cuernos que viste representa a los reyes de Sunú, Media y Persia. Una vez más, Persia estaba en el centro de la profecía divina. Pero esta vez, no como benefactor ni constructor, sino como una fuerza dominante. Un cuerno se hizo más alto, y Persia volvió a eclipsar a Media. Y la dirección de su ataque, oeste, norte y sur, reflejó sus campañas militares. Un retrato espiritual del imperio. Imparable, indiscutible. O eso parecía. Pero de repente,
La escena cambió. Del oeste llegó una cabra, deslizándose por la tierra sin tocar el suelo. Tan veloz era su movimiento. Un único cuerno grande sobresalía de su frente, poderoso y preciso, y en un instante atacó al carnero, despedazándolo y pisoteándolo. El carnero, al que nadie pudo resistir, fue demolido en un instante. Este no era un conflicto cualquiera. Era el surgimiento del siguiente imperio, Grecia bajo Alejandro Magno, que derrocaría a Persia con una velocidad sobrenatural, conquistando el mundo conocido antes de que transcurrieran 30 años. Daniel quizá no conociera los nombres, pero comprendió el mensaje. Persia, a pesar de toda su gloria, a pesar de toda su utilidad divina, un día caería. Y sin embargo, incluso con esa caída aún distante, Persia, en su apogeo, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía. Sus caminos estaban pavimentados con el botín de la conquista. Sus leyes eran inmutables. Sus palacios eran incomparables. En el apogeo de su majestuosidad, bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes II, el trono de Persia se estableció en la resplandeciente ciudad de Susa, la antigua capital de Elam. Hoy en día, llamamos a esta tierra el suroeste de Irán. Fue allí, rodeado de columnas de mármol y jarrones dorados, donde el mayor imperio de la tierra celebró su corte. Y fue allí, en Susa, donde Dios hizo lo impensable. No envió un ejército. No suscitó un profeta con truenos ni fuego. En 1900, cambio, suscitó a una joven judía, huérfana, oculta y desconocida. Esther. No portaba espada, no llevaba corona por derecho, pero había sido divinamente colocada para un momento como este. Y con sabiduría, belleza y valentía, vencería imperios y vencería la mayor amenaza para su pueblo. No por la fuerza, sino por la fe. El mayor imperio del mundo sería derribado por la voz de una sola mujer. ¿No es así como obra Dios? Utilizando a los poderosos para juzgar y a los desatendidos para liberar. En los días de la grandeza de Persia, el rey Asuero, también conocido como Jerjes, ofreció una celebración sin precedentes en el imperio. Durante 180 días, medio año, se desplegó un festín y un espectáculo ante nobles y príncipes de las 127 provincias. El oro relucía, el vino fluía y el poder del rey irradiaba en cada extravagante exhibición. Pero al acercarse el fin del festival real, el rey invitó a todos los habitantes de la capital, Susa, a un último festín de 7 días. Esta vez, no solo se trataba de la élite, eran todos. Pero en medio de la euforia y el orgullo, el rey tomó una decisión trascendental. Queriendo presumir no solo de su riqueza, sino también de su reina, mandó llamar a Basti para que se presentara ante los invitados luciendo su corona real, para que todos pudieran admirar su belleza. Pero Basti se negó. Una sola palabra, una sola negativa. Y en un instante nos vemos en el próximo video. Comenten la parte 2 para el próximo amén.